Buenos días, bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos sobre algunos temas vistos en la asignatura llamada Literatura como Expresión Artística. Las conductoras de este podcast son Andrea Suárez, Aime Díaz y su servidora Erika Ramírez. Gracias por la presentación, Erika. Dando inicio a los temas, creo que sería bastante acertado iniciar con ¿qué es la literatura? Y bueno, la literatura, formando parte de una de las bellas artes, es una forma de expresión artística realizada mediante la palabra, ya sea oral como escrita. Sobre este gran tema podemos sacar varios subtemas que veremos a continuación, siendo el primero los géneros literarios. Claro, a resumidas cuentas, los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en las que podemos clasificar a las obras literarias según su contenido. Existen varios géneros literarios, pero nosotras nos centraremos más en los géneros dramático, lírico y épico. Bueno, pues empezaremos con el género épico. Este género es aquel que se caracteriza por relatar las hazañas de un héroe. Algunos ejemplos de obras épicas son la epopeya de Gilgamesh, el cantar de Gesta. Esta última obra no tiene autores conocidos, pero se dice que fue escrita por los clérigos y juglares de la época medieval, que tenía acceso a la historia de los guerreros de esa época. Personalmente, hay un libro épico que me gusta mucho, el cual se llama El Cantar del Mío Cid, y a continuación les leeré un fragmento. El Cid deja sus casas y tierras, de los sus ojos tan fuertes llorando. Volvía la cabeza, se las quedaba mirando. Vio puertas abiertas, postigos sin candado, y las perchas vacías, sin pieles y sin mantos, o sin halcones o sin azores modado. Suspiró Mío Cid, que él se sentía muy preocupado. Habló Mío Cid, bien y muy mesurado. Gracias Dios, doy Señor Padre, que estás en el alto. Esto me ha hundido mis enemigos malos. En verdad es muy interesante el género épico, pero a mí me llama más la atención el género dramático, porque la realidad que presentan es a través de los personajes que cuentan lo que hacen y lo que piensan. Normalmente estas historias se crearon para poder ser interpretadas, y eso lo podemos ver en la mayoría de obras presentadas en un teatro que son del género dramático. Un ejemplo muy famoso es la obra Romeo y Julieta, que fue escrita por William Shakespeare, y a continuación les leeré un fragmento de esa obra. Julieta, ¿te vas a marchar? Todavía no se acerca el día. Era el ruiseñor y no la alondra lo que traspasó el temeroso hueco de tu oído. De noche canta este granado, créeme amor, era el ruiseñor. Romeo, era la alondra, heraldo de la mañana, y no el ruiseñor. Mira amor, qué envidiosas franjas ciñen las nubes dispersas allá a oriente. Las candelas de la noche se han extinguido y el jovial día se pone de puntillas en las neblinosas cimas de las montañas. Tengo que irme o vivir, o quedarme y morir. Julieta, aquella luz no es del día, lo sé muy bien. Es algún meteoro que emana el sol para que sea esta noche tu portador de antorcha, alumbrándote en el camino a Mantua. Así que espera todavía, no tienes que marcharte. Romeo, que me detengan, que me den la muerte, estoy contento con tal de que tú lo quieras. Y continúa. Si lo vemos desde cierta perspectiva, el género dramático termina siendo muy importante, especialmente en esa parte del entretenimiento, y esto no solo es en la actualidad, sino que también en la antigua Grecia abundaba este género, especialmente con la tragedia griega, haciéndose reconocidas las obras de Sófocles, como son Edipo Rey, Antígona o incluso Los Siete contra Tebas. Wow, en verdad me encantan ambos géneros, especialmente el dramático. Pero ya para cerrar esta parte de los géneros literarios, les comparto el último de los tres que hablaremos, el cual es el género lírico. Este género hace referencia a lo que el escritor expresa con sus sentimientos, y mayormente en verso. Un ejemplo que me pareció muy gracioso, que es el siguiente, llamado A una nariz, que fue creado por Francisco Quevedo, y les leeré un fragmento. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, érase un narcismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. El género lírico abarca más cosas, aparte de solo expresar los sentimientos a través de las palabras. Este género está representado totalmente por los poemas.
que si no los conocían, un poema es una obra literaria generalmente escrita en verso y dividida por estrofas. Por si no fuera poco, los poemas manejan ciertas reglas para poder redactarse, haciendo referencia a la métrica y a la rima. Yo conozco la métrica. Esta se ocupa de construir y combinar los versos de una composición poética. Pueden haber varios tipos de versos, normalmente divididos en versos de arte mayor y en versos de arte menor. Los de arte mayor son aquellos que tienen 9 sílabas en adelante, encontrándose en el eneasílabo con 9, decasílabo con 10, endecasílabo con 11, dodecasílabo con 12, tridecasílabo con 13 y alejandrino con 14. Los de arte menor son aquellos que tienen de 1 a 8 sílabas, encontrándose el bisílabo con 2, trisílabo con 3, tetrasílabo con 4, pentasílabo con 5, hexasílabo con 6, heptasílabo con 7 y octosílabo con 8. Dentro de la métrica también pueden entrar los tipos de estrofas. Los más famosos son los tercetos con 3 versos en decasílabos, cuarteto con 4 versos de arte mayor, redondilla con 4 versos de arte menor, quinteto con 5 versos de arte mayor que riman con variaciones, décimo con 10 versos octosílabos y el soneto con 14 versos que se dividen en 2 cuartetos y 2 tercetos. La métrica al principio puede parecer bastante complicada, sin embargo, conforme se va practicando más fácil resulta. Qué difícil parece la métrica. Creo que comenzaré a practicar desde ahora porque sí me gustaría aprender. Pero bueno, llegando a la última parte del género lírico y elementos del poema, podemos apreciar a la rima, la cual es un elemento rítmico dentro de un texto escrito en versos, como puede ser una canción o una poesía. Es decir, es un fenómeno acústico que se da cuando un grupo de fenómenos se repite en por lo menos 2 versos. Existen varios tipos de rima, pero los que más usamos son los siguientes, como la rima consonante, cuando coinciden los fenómenos de la última vocal en la sílaba; rima sonante, únicamente coinciden las vocales de la última sílaba; rima abrazada, rima en el primer y último verso de una estrofa; rima encadenada, aparece también rima en el primer verso, se salta un verso y aparece de nuevo la rima; rima gemela, aparece en 2 versos consecutivos; y por último, la rima continua, aparece en todos los versos de la estrofa. Muchas gracias, Andrea y Aimé. Ya pudimos escuchar todo acerca de los géneros literarios, especialmente el dramático y el lírico, pero creo que es un momento adecuado para centrarnos un poco más en la asignatura general, que también es importante comentar de ello, desde luego. No sé si Andrea podría comentarnos un poco o dar su punto de vista. Claro, con mucho gusto. Les diré lo que pienso. Bueno, la literatura como expresión artística nos sirve para forjar nuestras ideas, recuerdos, sensaciones, emociones, planes o recordar hasta momentos de la historia que nos sirva para aprender de ello y mejorar en un futuro. Considero que el arte no tiene límites, así que el hecho de poder plasmar con palabras nuestro arte es algo maravilloso, que nos ayuda a quizás expresar cosas que se nos dificulta decir normalmente o solamente a proponer nuevas ideas al mundo. Y que gracias a este arte literario hemos conocido nuevas formas de vivir o que escritores han dado inspiración a otras personas para arriesgarse y hacer algo nuevo, o para ser un médico, maestro, o para transmitir emociones como fortaleza, confianza o quizás enojo, por lo que la literatura va más allá que solo letras o solo saber redactar, sino que conlleva conocer que la vida tiene cosas únicas y maravillosas, que te hace creer que los límites no existen o quizás creer en el amor o ver el miedo como una sensación que eso no va a pasar, a poder vencer obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Entonces, la importancia de la literatura como una expresión artística nos garantiza un escape a la realidad y poder crear nuevas cosas, así como manera informativa, histórica, científica, entre otras cosas. Qué profundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá tus palabras animen e inspiren a alguien más que no lo vea de esta forma. Sí, estoy bastante sorprendida de cómo puedes expresar pasión a través de las palabras. Si no hay más por comentar, pasemos al siguiente, que es relatar las experiencias acerca del arte literario. En mi experiencia, considero que es un concepto bastante amplio, porque abarca varios elementos. Normalmente las personas no lo consideran como algo importante, no lo involucran en su vida, diciendo que con ello no aprendemos nada y todo eso. Pero gracias a esto se desarrollan nuestros pensamientos, ¿no? E incluso nuestro léxico suele ser un poco más amplio.
Una de las experiencias que quiero comentarles es cuando concursé para declamación en la primaria. Fue una experiencia bonita, ya que el poema hizo que me exprese de una manera libre, a pesar de que haya tenido pena. Y gracias a esto, pues, se formó la personalidad un poco más. ¿Qué hay de ustedes? Mi experiencia con el arte literario, pues la verdad no he tenido amplia experiencia en este tipo de arte, ya que no he sido fan de leer. Mayormente veo las películas de novelas o historias, así que desde esa parte es muy padre ver cómo un escritor no se limita y juega con muchas ideas que tiene para lograr crear una historia, ya sea amor, terror, misterio, fantasía, entre otras cosas. Pero a mí me llama mucho la fantasía, ya que pues puedo conocer más cosas interesantes, pero el arte en este sentido te da un escape a la realidad, que es algo muy único que no todas las personas pueden darse esa oportunidad. Yo sí he tenido experiencia con el arte literario escrito. No tanto como me hubiera gustado tener, pero sí he tenido acercamiento a los libros. Recuerdo que en la primaria era una come libros, especialmente novelas de terror. Mi comprensión y velocidad lectora estaban bastante bien para mi edad. Pero entrando a la secundaria, debido al aumento de tareas y responsabilidades, comencé a despegarme de la lectura. No tanto, pero no lo suficiente. E ingresando a la preparatoria fue aún peor. Mi lectura era casi nula, pero poco a poco este semestre me he estado acercando a la lectura de terror, suspenso y fantasía. Y sí he visto mejoría, especialmente con mi fluidez lectora. Muchas gracias. Continuando con la siguiente opinión, hablaremos un poco acerca de las hadas o actividades de aprendizaje. Que ayudaron en la adquisición de conocimientos. Desde mi punto de vista, estas actividades ayudaron a dar una pequeña retroalimentación de los conocimientos, además de que es una manera muy dinámica de involucrar el trabajo en equipo y con ello compartir nuestros puntos de vista para que los juntemos y se logre elaborar un buen trabajo. De mi parte, considero que las hadas han apoyado mis conocimientos porque he podido aprender de las novelas, porque conocí las diferencias que existen entre otras cosas y igual cómo es formada una novela con sus rimas, versos, estrofas y conocer obras muy padres y me ha llamado bastante la lectura desde esas hadas. Yo estoy de acuerdo en que las actividades realizadas, incluyendo estas, son bastante útiles. No son las típicas tareas donde solo es copiar y pegar, sino que son un poco más didácticas. Y al momento de actuar o ejemplificar un concepto, te obliga, pero de buena manera, a entender el tema de revisión. Entonces sí, concuerdo en que sí apoyaran a la adquisición de conocimientos. Muchísimas gracias, Andrea y Aimé, por compartirnos desde luego su punto de vista. Ahora me gustaría que comentáramos sus experiencias sobre las hadas del cuento y la novela. En este caso, la experiencia que tuve fue bastante divertida y logró superar mis expectativas. Me considero una persona penosa al momento de expresarme con personas que no conozco o con las que no me llevo, pero una vez que entro en confianza, suelo alterarme y cuando hice el doblaje de Hansel y Gretel en la actividad, me centré tanto en el personaje, al grado de gritar. Me dio bastante pena que lo proyecten en la clase, pero esto me ayudó a desenvolverme. Bueno, mis experiencias con las hadas del cuento y en la novela han sido muy buenas. Me he divertido y gracias a ello he podido, aunque sea poder hablar un momento con mis amigos, e igual es padre interpretar algo. En lo personal me gustó más el cuento porque me recuerda a mi infancia y se entiende más fácilmente, porque una novela ya es más formal, más serio, por lo que me gustan las cosas más sencillas y divertidas. Hablando específicamente de estas actividades, yo creo que fueron bastante útiles, principalmente porque son bastante interactivas y divertidas. Porque en la parte del cuento teníamos que interpretar al personaje y el hecho de que sea un cuento narrado y con efectos especiales lo hace un mejor, como que te hace adentrarte y realizarlo mejor. En la parte de la novela también creo que fue bastante genial realizarla porque nos permite hablar de algo que nos gusta, pero destacando que no es tan igual a lo que está en el libro y lo que muestran en la película. Vimos también la parte de la literatura moderna, que también es interesante, ya que estamos en una época con mucha tecnología y las personas deberían adentrarse más en eso. Gracias por sus aportaciones y sus comentarios.
Creo que esto es todo lo que tendríamos que ver en el programa para hablar. ¿Alguna de ustedes tiene alguna duda o algún comentario que aportar? No, de mi parte no, sería todo. Muy bien, de acuerdo. Con esto finalizamos este episodio del podcast. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.